por las pantallas de Antofagasta Televisión en Semana Distrital, seguimos con los parlamentarios. Nos acompaña ahora la diputada Catalina Pérez para conversar justamente la contingencia local y también nacional. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto. Hemos tenido varios parlamentarios, yo lo decía, y hemos conversado diversos temas. Me gustaría partir con migración. Justamente durante la jornada estuvo participando además de una campaña que tiene un carácter bien interesante, además en lo comunicacional, un poco como se ha planteado. Contarnos un poco en lo que ha estado también en esta actividad en lo particular, para entrar quizás a discutir algunos temas que han estado también en la palestra noticiosa estos días. Sí, nos ha tocado hacernos cargo muy de cerca de la legislación migratoria, de las indicaciones del Ejecutivo. Yo formo parte de la Comisión de Gobierno Interior que está recibiendo las indicaciones. Esta semana terminó el plazo para ingresar indicaciones al proyecto. Vamos a presentar más de 60 indicaciones como bloque de oposición. Debe ser casi de 100 en algún minuto. Sí, yo creo que van a terminar siendo como 80. Podríamos sacar la cuenta. Ayer estuvimos hasta altas horas de la noche, digamos, durante esta semana elaborando las indicaciones, ingresándolas. Y de hecho es una de las primeras propuestas o proyectos donde vamos a actuar completamente en conjunto, desde la Federación Regionalista Verde Social, con Pedro Velázquez, pasando por todos los partidos de la nueva mayoría que forman parte, o de la ex nueva mayoría que forman parte de la comisión, y nosotros desde el Frente Amplio, en la idea de configurar un bloque que realmente logre dotar de sentido a un proyecto de migración que lamentablemente, y en función de las audiencias que hemos tenido de distintos académicos y autoridades, lamentablemente incluso podría comprometer responsabilidad internacional del Estado de Chile, por no ir en consonancia con los convenios y tratados internacionales que hemos impulsado. Entonces, nos ha sorprendido un poco la negligencia del gobierno en ese sentido, presentando un tan mal proyecto, y por eso la cantidad de indicaciones y toda la disposición para discutirla. En esas indicaciones de las de 100 o 60 que se están hablando, ¿cuáles serían quizás los focos o criterios que usted más destacaría, diputada, respecto de lo que sí se debe poner mucho ojo y de manera urgente, quizás en el más breve plazo, a lo mejor? El principal problema que tenemos es que en la parte introductoria del proyecto, en la parte de principios, justamente se consagra una migración de derechos humanos, esta idea de migración ordenada, segura y regular, que forma parte de algunos convenios y tratados internacionales a los que Chile se encuentra obligado. Sin embargo, en el articulado de la normativa, eso no tiene consonancia, no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, el derecho a la salud lo relativiza y lo deja una normativa administrativa, no establece de buena forma el derecho a recurrir procesalmente, judicialmente, digamos, a la población migrante, y así una serie de ejemplos que van dando cuenta de que el articulado finalmente no es coherente con el principio. Y el problema de ello es que termina consagrando una incapacidad de acceder a un derecho humano respecto del cual el Estado está comprometido a brindar. Entonces, lamentablemente, esto genera condiciones de vulneración que pueden ser objeto de, digamos, demanda internacional incluso contra el Estado, y de esa perspectiva que hemos tenido mucha preocupación de ir mejorando esos criterios. Lo mismo con el sistema de visado. Hoy día estamos revisando el sistema, y lamentablemente cuando tuvimos que recurrir incluso al Tribunal Constitucional, ahora no descartamos también recurrir a instancias internacionales, porque lamentablemente la forma en que el gobierno ha buscado enfrentarlo no dice relación con asegurar efectivamente, o no va en la línea de asegurar efectivamente una convivencia e integración pacífica, digamos, en los territorios entre migrantes y chilenos, y lamentablemente dando paso muchas veces a migración irregular, que perjudica no solamente a la población que ingresa, sino que también a los chilenos y chilenas que deben convivir con ella. Diputada, ya ha transcurrido un poco más para poder ir evaluando, ¿cierto?, el proceso de regularización migratoria. De alguna manera, el primer mes ya tenemos otro poco avanzado. ¿Hay las mismas críticas todavía, o hay aspectos que usted podría destacar un poco de este proceso, de las cifras que han aparecido y, sin ir más lejos, un número de deportaciones que ya también se habla? Sí, nosotros, digamos, yo creo que si hay algo que agradecer de este proceso de regularización es que esperábamos que nos permitiese contar con cifras claras para generar una política pública adecuada. Sin cifras adecuadas no podemos generar una política pública coherente, y lamentablemente no podemos responder a necesidades reales de la población. Y lo que hemos visto es que lamentablemente, sobre todo en la primera parte, que era regularización de quienes habían entrado por pasos no habilitados, tenemos la prevención de que lamentablemente hay mucha población migrante que decidió no participar del proceso, y por lo tanto nos va a quedar una cifra negra, digamos, que no vamos a conocer, y lo que nos va a impedir, digamos, luego actuar de forma responsable. Entonces, pero usted avala entonces esto que se dice de los 7.000 que se regularizaron, que habría casi más de 15.000 personas que no participaron. ¿También cree que la cifra sería similar a lo que se ha dicho? Entonces, o sea, nos va a dar yo creo que todos decíamos que el proceso de regularización era necesario para actualizar la cifra. El problema es que nos vamos a quedar con una cifra que no sabemos si es la efectiva o no. Y eso en las dos etapas, en el periodo de ingreso irregular y ahora en la extensión del ingreso regular, digamos, del ingreso por pasos habilitados. Entonces,
no ha habido la suficiente vínculo con las organizaciones migrantes y pro-migrantes que le den garantías suficientes para hacer un llamado efectivo a la inscripción. Y por otro lado, y eso ha sido una crítica que ha sido hecha por distintos sectores, incluso del oficialismo, las campañas comunicacionales del Ejecutivo lamentablemente no han ido en la línea de poder brindar la información adecuada a las comunidades. Y eso pasa particularmente muchísimo con la población haitiana. Hoy día, y lo conversábamos con el subsecretario también del Interior, hay una cifra de población haitiana que aún no se incorpora al proceso, que no sabemos si a estas alturas se va a incorporar y que efectivamente te genera este número negro que yo decía como de invisibilización de esa población que no sabemos qué necesidades tiene, cuál es su vínculo o en qué sectores del territorio nacional se está alojando y cómo podemos, por tanto, hacer frente desde la política pública a mejorar las convivencias y generar la interculturalidad necesaria para que y esa convivamos, cifra de 2.000 personas que podrían ser deportadas, ¿le parece una cifra que es alta? ¿Le parece que es una cifra que, de la forma en que se ha tratado, además como cifra, es lo correcto hoy día? ¿Qué opinión le merece, diputada? Yo creo que lamentablemente, y eso lo hemos dicho harto, esto dice mucho dice mucho más de lo comunicacional, de lo que el gobierno espera instalar, más que una responsabilidad concreta con cómo hoy día estamos manejando los procedimientos judiciales y administrativos. Y esto no lo vemos solamente en migraciones, lo vemos también con estas redadas de las que ha participado incluso el mismo presidente, que sabemos que se da una cifra de detenidos, pero siquiera pasan el control de detención, porque lamentablemente son medidas que buscan ser efectistas o números que buscan comunicar, que se está haciendo la pega, pero en la práctica, cuando no hay una articulación y una política responsable para abordar los fenómenos, los problemas los terminan cargando los vecinos y vecinas, porque el titular de la prensa es una cosa, lo que se comunica desde la Secretaría General de la Presidencia es una cosa, pero lo que vivimos los ciudadanos de regiones, los que tenemos que lidiar en el fondo con las problemáticas sociales, dice otra cosa. Entonces, lamentablemente ahí también generamos una falta de respuesta de las autoridades a las necesidades reales de la población. Diputada, ¿estaría por apoyar iniciativas que han planteado otros parlamentarios de esta región de tener, por ejemplo, dedicación de fiscales exclusivos en esta zona por delitos importados, que dicen también se han registrado, como el sicariato, la trata de personas y otro tipo, el gota a gota, etcétera? Yo, más que fiscales especializados, yo creo que hay que hacer una reforma importante a lo que hoy día está haciendo el sistema de persecución penal en Chile. O sea, hoy día el Ministerio Público no cuenta con los recursos que debiese contar para generar buenas políticas, no solamente de detención, sino que también de prevención del delito. Entonces, lamentablemente decimos como aumentemos la dotación de carabineros, por ejemplo, pero si no tenemos condiciones para asegurar que Carabineros de Chile, que la PDI, que en general el aparataje de persecución penal ejerza una buena función, y eso pasa por aumento de la dotación, pero también por presupuesto, por facultades, por atribuciones, por capacitación. Entonces, es súper simple decir, asignemos fiscales especiales, aumentemos la dotación de carabineros, si en realidad no vemos el sistema penal como un conjunto. Y ahí empezamos a hablar de la puerta giratoria luego, de cómo estos detenidos no pasan al control de detención. Y de los proyectos que se han presentado ahora en el corto plazo en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, la ley penal adolescente, la ley de portonazos, ¿está de acuerdo en la forma en que algunos de estos, sobre todo en el tema adolescente, que es uno de los focos principales también de discusión del último tiempo? Yo creo que el tema de responsabilidad penal adolescente es una de las mayores deudas que tenemos como Estado de Chile. Disociamos la discusión, por ejemplo, del Sename con la responsabilidad penal adolescente y decimos, ponemos a los niños primero cuando hablamos de los niños que son vulnerados en sus derechos de los 1 a los 12 años. Sin embargo, cuando ese niño sale del Sename y se vuelve un delincuente, digamos, porque así lo catalogan, empezamos a pensar en responsabilidad penal adolescente desde los 14 años, empezamos a aumentar las penas y dejamos de lado eso que debiese ser el foco, que es la reinserción social, más que el castigo sin reflexión. Entonces, si tenemos una crisis, por ejemplo, del Sename tal, si todos estamos de acuerdo en que no nos estamos haciendo cargo como Estado de la infancia más vulnerable, bueno, no nos sorprendamos luego de que las cifras de delito, digamos, en materia de adolescencia o incluso infancia, digamos, sigan aumentando. Entonces, yo siento que hay una disociación de la política pública en ese sentido. ¿Y las reformas al Sename de hoy van a cambiar, diputada? Ya se conoce un poco con lo que ha presentado también el Ejecutivo respecto de los cambios a este organismo. Nosotros hemos estado trabajando también en el área de infancia desde el Frente Amplio y desde Revolución Democrática y vemos con harta preocupación, si bien hay un foco en fortalecer a los organismos del Estado, digamos, que están actuando, no hay un foco en cambiar quién es el oferente
digamos, quién asume la responsabilidad de hacerse cargo de la vulnerabilidad de nuestros niños en Chile. Hoy ya tenemos un 98,2% de instituciones privadas que están a cargo de algo que debiese ser función del Estado, y el Estado está tomando un rol completamente subsidiario y con un grado importante de irresponsabilidad en la política pública que hay hacia la infancia. Entonces, de nada nos sirve que, por ejemplo, aumentemos las subvenciones si realmente las organizaciones, las OCAs, digamos, no nos van a dar garantías reales de que van a poder, digamos, proveer de buenos servicios y de buenas condiciones de reinserción social, en algunos casos. Y fortalecerlas, como se ha familiar. dicho, que ya existe esa línea, a lo mejor, si están trabajando como colaboradores hoy día del Sename, ¿no sería mejor fortalecer a esas que el Estado a lo mejor no podría asumir como aparato estatal de manera total el apoyo que dicen ellos, ¿cierto? Se recibe hoy día de los organismos privados, es una ventaja en algunos casos. Yo creo que los organismos privados pueden siempre ser unos buenos colaboradores del Estado, pero eso requiere que se ponga, por ejemplo, las necesidades de los niños primero, antes del objetivo de lucro de algunas instituciones encubierto en algunas muy malas prácticas, o que, por ejemplo, se aumenten las labores fiscalizadoras del Estado. Actualmente no hay, el Sename no tiene capacidad, los organismos públicos no tienen capacidad de fiscalizar y sancionar adecuadamente a aquellas organizaciones privadas que están supliendo las labores del Estado y que lamentablemente hoy día tienen a nuestros niños en una condición de vulnerabilidad importante. Entonces, si simplemente aumentamos el financiamiento, los dotamos de mayor personal, por ejemplo, que sin duda es algo que hay que hacer, pero no fortalecemos la labor fiscalizadora del Estado, lamentablemente el hoyo en el sistema público que tenemos en materia de infancia se va a seguir produciendo y el lucro vamos a seguir sin poder regularlo. Y eso no desde la perspectiva de, sabes que bajo cualquier circunstancia hay que prohibir el lucro porque ahí no puede estar el foco, sino de que simplemente está generando un problema efectivo, real, en la situación de vulnerabilidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Diputada, quiero llevarla a otro tema. Durante las semanas también usted levantó la voz respecto de la deuda todavía pendiente de este plan sanitario que el Colegio Médico pedía. Incluso tuvimos la visita de la subsecretaria de Salud Pública a Antofagasta, pero hay poco de anuncios. ¿Qué gestiones está realizando usted en particular para apoyar algo que todavía se espera en Antofagasta? Sí, vimos con bastante decepción la visita de las autoridades, al igual que el Colegio Médico. Yo siento de repente que el Colegio Médico está más comprometido con las medidas de prevención, mitigación en la región de Antofagasta que las autoridades que debiesen hacerse cargo de un problema que venimos manifestando desde hace ya muchísimos años. Hoy día vuelven a salir estudios tanto de la Universidad de Antofagasta, ahora se habla de nuevos estudios de la Católica, por ejemplo, respecto de los niveles de contaminación que hoy día estamos sufriendo en Antofagasta. Somos la comuna, la ciudad del mundo con mayor índices de cáncer. Hoy día está muriendo el 30% de la población por cáncer. 3 de cada 10 personas en Antofagasta mueren, por ejemplo, por distintas formas de cáncer, tanto cáncer a la vejiga, cáncer al pulmón, que han estado directamente asociadas con los niveles de contaminación, tanto de arsénico, plomo, zinc, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una realidad que ha sido tan evidentemente diagnosticada, y tenemos a las autoridades aún sin hacerse cargo, habiendo pasado ya años desde distintas comisiones investigadoras, incluso de la Cámara Baja, y a la fecha no tenemos medidas concretas. Tenemos también una resolución pendiente de la Corte Suprema que obligaba a la empresa ATI a limpiar el sector y eso todavía no se ejecuta. Aunque ellos dijeron en alguna oportunidad que sí habían limpiado, el tema es que nadie conocía públicamente, sino solo el Servicio de Evaluación Ambiental, en este caso, cómo se había hecho esa limpieza, pero la empresa declaró. Claro, tampoco fue capaz de garantizar de cuáles fueron las medidas que ATI implementó para realizar la limpieza. Y quienes somos vecinos y vecinas de Antofagasta también, o sea, no es algo que hubiese podido pasar desapercibido, si las labores de limpieza son visibles, digamos, se notan, y lamentablemente nos fuimos testigos de que eso ocurriese. Hay un plan de descontaminación en Calama también pendiente desde hace muchísimos años. Ahí hay una resolución de Contraloría que señala que hay responsabilidad administrativa en que ese plan no se haya ejecutado. Antofagasta, con los niveles de contaminación que tiene, todavía no es declarada zona latente o saturada de contaminación, por lo que todavía estamos peleando el plan de descontaminación. Entonces, podemos hacer cosas desde el Congreso. Nosotros, por ejemplo, presentamos esta ley de polimetales de alcance nacional, en la idea de implementar estas políticas de mitigación en zonas que ya han sido afectadas. Presentamos, por otro lado, un proyecto de reforma al CEIA para establecer límites del ingreso de nuevos proyectos contaminantes a zonas ya declaradas latentes o saturadas. O, por ejemplo, el aumento de la participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental, que la idea es que impidan que nuevos proyectos que vengan a contaminar zonas sean realizados. Pero lamentablemente, por ejemplo, en materia de ley de polimetales, todavía no tenemos el compromiso del Ejecutivo. Esa es una ley que es de facultad exclusiva. Quedó en esa etapa. Usted, claro, exacto. Presentan un proyecto. Presentamos el proyecto, pero, por ejemplo, desde la Cámara Baja no podemos presentar un proyecto que incluya presupuesto
o que incluya nueva institucionalidad. Esa es facultad exclusiva del presidente de la República. Entonces podemos presentar un proyecto, pero en la medida en que el Ejecutivo no esté comprometido con él, lamentablemente necesitamos presupuesto para efectuar medidas de mitigación. Y esa es labor del Ejecutivo. Hoy día no lo están presentando. Entonces, por más que nosotros empujemos, lamentablemente no necesitamos dotarlo de mayor contenido, de mayores atribuciones. ¿Qué pasa en la cartera en particular? ¿Cuál es hoy día la voluntad? Porque tuvimos una renuncia en la subsecretaría, ¿verdad? Con la ministra, de hecho todavía está pendiente también su visita a la región. Sí. ¿Hay voluntad respecto de hacer ese puente con el Ejecutivo para la presentación de algunas de estas iniciativas que nos ha planteado, por ejemplo? Nosotros, de hecho, presentamos un proyecto de resolución, que es una invitación al Ejecutivo a que presente esta ley de polimetales, y lo hicimos transversalmente, con Paulina Núñez, con Marcelo Hernando, con Esteban Velázquez. Yo también participé, José Miguel también participó. Y lamentablemente de eso no hemos tenido noticias. Ahora, a mí me ha tocado en particular, por presidir la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, reunirme muchísimo con Marcela Cubillos, con la ministra, y hemos tenido voluntad de avanzar en algunos proyectos, como por ejemplo la ley de bolsas plásticas, que ya fue publicada, que ya están dando. Sin embargo, no vemos el mismo compromiso para proteger las zonas latentes saturadas o las zonas de sacrificio medioambiental en general a lo largo del país. A mí por la comisión me ha tocado recorrer Coronel, La Serena, Puchuncaví, Quintero, que son también zonas que están algunas ya declaradas latentes o saturadas y otras con planes de descontaminación vigentes, otras zonas de sacrificio medioambiental aún no declaradas zonas latentes o saturadas. Entonces, la temática medioambiental es una temática transversal, que tenemos como problemas a lo largo de todo el territorio nacional, y lamentablemente ese compromiso no se ha visto, y se ha visto un grado de desorden administrativo que nos preocupa de sobremanera y que tuvo su punto cúlmine en la renuncia del subsecretario. Diputada, de alguna forma, claramente la discusión legislativa en muchos aspectos para lograr, ¿cierto?, conquistar algunos derechos o leyes en particular en tema de contaminación va a ser un camino muy largo, porque hay voluntades en el Congreso, pero también el Colegio Médico dice que hay voluntades que podrían pasar netamente por lo administrativo, como un plan que en el fondo le diga a la gente desde una campaña casi comunicacional de que use mascarilla en ciertos lugares, de no prestar, por ejemplo, ellos dicen, el puerto para actividades deportivas. Creo que usted que también podría hacer esa línea una de acción más ciudadana o de carácter administrativo en alguna toma de decisiones antes de esperar la discusión legislativa, que podría tardar varios años. Yo creo que cuando tenemos una crisis medioambiental tal como la que tenemos en Antofagasta, ninguna medida está de más. O sea, el trabajo que hace el Colegio Médico y que hacen algunas otras organizaciones buscando generar conciencia de la ciudadanía de lo que está pasando y generar medidas preventivas, yo las agradezco muchísimo, creo que son muy necesarias, y creo que debiese haber también un compromiso, quizás más desde las autoridades comunales, de iniciar esos planes esos planes como comunicacionales de prevención. Sin embargo, también me asusto que nos quedemos en eso, o que pensemos que solo por la campaña de prevención vamos a estar solucionando el problema. Y eso no es responsabilidad del Colegio Médico, es responsabilidad de las autoridades, que no pueden quedarse solo en ello. Hoy día, para hablar de descontaminación, tenemos que hablar de mitigación, pero también de prevenir que nuevos proyectos sigan ingresando. Y lamentablemente vemos como todos los días inician nuevos procedimientos de evaluación ambiental sin participación ciudadana, que están las RCA vigentes, las resoluciones de calificación ambiental, de repente sin ser adecuadamente ejecutadas. Los vemos también, por ejemplo, en Chaqueta Blanca, que fue una gran pelea en términos sanitarios para la región. Entonces, yo creo que todas las medidas son necesarias, todas las medidas contribuyen, desde la prevención, desde la mitigación, desde el no ingreso de nuevos proyectos, pero lamentablemente tiene que ser multifocal y tiene que haber un compromiso de las autoridades que no hemos visto a nivel comunal, a nivel regional y a nivel nacional. Y yo creo que el otro día lo decíamos junto al core Ricardo Díaz y al concejal Camilo Con, que estamos evaluando, de hecho, un plan de trabajo para poder generar propuestas concretas en cada uno de los niveles, comunal, regional y nacional. Y yo creo que el llamado que estamos haciendo es que esto no sea solamente de un sector político, sino que sea un acuerdo, digamos, transversal y un compromiso transversal de las autoridades. Es la única manera de hacerle frente a este tremendo problema, que ya no es solo de contaminación o de defensa del medio ambiente, sino que tiene que ver con la vida y con la salud de las personas. Diputada, ¿y qué le pareció el anuncio de tener el Centro Tecnológico del Litio en Antofagasta, que era algo que también estuvo en algún minuto discutiéndose, y la jornada del día jueves anunciaban desde Corfo finalmente la concreción de este? Sí, yo creo que es siempre un avance que podamos desarrollar tecnología en la zona. Yo creo que es una gran oportunidad también para el desarrollo de investigación científica y el vínculo con las universidades. Ojalá que esos recursos, qué bueno que esos recursos se hayan quedado aquí en la zona, pero ojalá, espero que eso también asegure que la innovación científica también vaya en beneficio de la zona. Que hoy día estemos pensando en cómo aprovechar de forma distinta nuestros recursos naturales y no solamente una política extractiva exacerbada que termina acabando con los pocos recursos que tenemos, y que ojalá ese financiamiento
financiamiento y esos recursos generados a propósito de ellos también vayan quedando en mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Antofagasta. Hay quienes hoy día están planteando incluso cuestionar el mismo contrato que tiene Corfo con SQM. ¿En qué línea están también ustedes o cuál es la postura del Frente Amplio respecto de si existirían causales o no para terminar un contrato, si el Estado debería terminar pagando por no cumplimiento de ese contrato? ¿Cuáles serían las vías ahí, cree usted, diputada? Tuvimos una reunión justamente durante esta semana distrital con algunas organizaciones, comunidades del interior en la comuna de Calama, que justamente están muy involucradas en este tema. El contrato tiene muchas problemáticas más allá desde el origen y la legitimidad, digamos, del tema, también respecto de la consulta indígena. Y desde ahí es que hemos abordado una línea de trabajo importante con las comunidades. Y creemos que es una línea que debe seguirse profundizando a propósito también de la ratificación o no, digamos, del convenio 169, que se viene ahora a finales de año. Así que esa es la línea que al menos hemos empezado a trabajar aquí y que esperamos que pueda rendir buenos frutos, siempre de mano de las comunidades, que son finalmente las que llevan muchísimos años instalando este tema y dando una pelea súper silenciosa, con muy pocos recursos, pero muy, digamos, comprometida y empoderada con la defensa del territorio. Ellos rechazan hoy día el contrato, de hecho. Derechamente. Y hay distintos argumentos, digamos, para seguir impulsando, pero creo que además del rechazo del contrato en específico, esto nos tiene que servir de ejemplo para plantear una nueva política energética y también para plantear una nueva relación con las comunidades y con los territorios que tienen que ser parte de esta toma de decisiones. Y finalmente muchos de los problemas que tenemos es porque no se incluyen a las comunidades dentro de la resolución tanto de los planes de desarrollo territorial como también de cómo estamos pensando el desarrollo de nuestra región desde la matriz energética, desde la inversión pública y también desde la contratación con privado. Hay quienes también dicen, o sea, una causal, dicen, de hecho el senador Alejandro Guillelo decía es esa, justamente el no tener la consulta indígena, pero él también decía una empresa que ha financiado la política y que está marcada por la corrupción y muchos hechos también sería una causal. Lo de Ponce Lerú para muchos fue una vergüenza, se termina haciendo presión, finalmente dicen los parlamentarios que estaban rechazando eso, que se logra salir, pero pareciera ser que el fondo, que es el contrato, no existen vías diputadas en el Parlamento, pareciera ser o unidad o bancadas. ¿Qué es lo que usted aprecia respecto de que la gente se esté hoy día dentro del Parlamento poniendo el foco en ese tema, en discutir que esos recursos, ¿cierto?, o el contrato o la concesión debiera comenzar a discutirse? Yo siento que este es un tema más de razonabilidad política, más que de instrumentos técnicos para echar abajo el contrato. Y creo que por eso desde esa perspectiva, creo que más allá de discutir el contrato en particular, esto nos tiene que servir para instalar mínimos de acuerdos ciudadanos, digamos, respecto de cómo estamos pensando la inversión a largo plazo del territorio y de nuestros recursos. Y ahí hay varias aristas, o sea, el tema Ponce Lerú, que además justamente viene en el marco del conocimiento de las indicaciones que Soquimich prácticamente ingresa cuando se crea el Ministerio de Medio Ambiente, justamente con la ministra Marcela Cubillo siendo diputada de la Comisión de Medio Ambiente, de algunos diputados ahora del oficialismo, copiando y pegando las indicaciones que Soquimich les envía por correo y restándole con eso facultades de fiscalización justamente al Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, eso que es una polémica desde hace ya bastantes años que surge ahora a propósito de un informe de CIPER hace un par de semanas atrás, y con la incorporación de Ponce Lerú por otro lado al directorio, el resurgimiento de la figura, y justamente la lista de la Comisión Mixta de Cohecho y Corrupción que hoy día está funcionando y que justamente habla de cómo logramos limitar esos vínculos entre la política y el dinero que hoy día parecen naturalizarse en el ejercicio público y que yo creo que la ciudadanía está más despierta a hacerle frente y a combatirlo, digamos. Nosotros también hemos decidido por eso mismo formar parte de esa Comisión Mixta que hoy día está evaluando, por ejemplo, el aumento de penas en los delitos de corrupción, de cohecho en particular, de tráfico de influencias, de conflicto de interés. Tuvimos reunión con la Unión Comunal de Junta de Vecinos y con el Consejo Ciudadano aquí en Antofagasta, y justamente uno de los compromisos que ellos nos recuerdan, que fue un compromiso que asumimos en campaña en conjunto con la diputada Marcela Hernando, me parece que también de todos firmó. Los candidatos fueron ustedes dos. Si no me equivoco, creo que usted y la diputada Hernando fueron las únicas que suscribieron este especie de acuerdo anticorrupción, ¿no? Exactamente, y justamente por eso nos reunimos con el Consejo hoy día, con el Consejo Ciudadano. Durante esta semana distrital estuvimos en conversaciones con ellos, porque
porque querían saber muy correctamente, digamos, cuáles habían sido las medidas concretas que habíamos implementado a propósito del compromiso anticorrupción. Y ahí tuvimos muchísimo que contar y muchísimo que proyectar también, porque hoy día estamos participando en la comisión mixta. Propusimos en la sesión pasada de la comisión mixta que se aumentasen en dos grados los delitos vinculados a corrupción que estuvimos discutiendo allí. Ganamos esa discusión. Hoy día se aumenta a 2 grados la pena, a diferencia del grado, el único grado que estaba proponiendo el gobierno, y creemos que ahí hay mucho más que trabajar. La próxima semana vamos a seguir con otra sesión que justamente va a discutir los distintos tipos de cohecho y cómo vamos a sancionar ahí. Y estamos proponiendo, por ejemplo, inhabilidades absolutas perpetuas para aquellos funcionarios públicos que cometan delitos de cohecho. Actualmente un funcionario cumple una sanción de inhabilitación por 5, por 10 años y luego puede volver a ejercer. Y tenemos actualmente alcaldes que fueron condenados en su minuto, que hoy día están siendo diputados sin ningún problema. Y creemos que cosas como esa no pueden volver a ocurrir. Estamos proponiendo también las listas negras para las personas jurídicas que cometan delitos de corrupción, que es un sistema que se usa en algunos países de la OCDE y se relaciona con que toda persona jurídica que sea condenada por algún delito vinculado a hechos de corrupción, cohecho, tráfico de influencias, por ejemplo, no pueda volver a contratar con el Estado. Y de esa forma se busque, digamos, ejercer una sanción económica real y no las multas medias nominales que se establecen hoy día. Entonces, ahí tenemos una agenda importante que yo creo que finalmente también viene vinculado a cómo entendemos el vínculo de Soquimich con el Estado de Chile, Ponce Lerú, por otro lado, la incorporación, las indicaciones al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, son varios flancos, digamos, el tema medioambiental por un lado, pero el tema corrupción yo creo que hay que combatirlo decididamente por otro. Diputada, gracias por acompañarnos en la entrevista del día. Muchas gracias a ustedes. Gracias como siempre también por seguir nuestras entrevistas. Los invito a que sigan la programación de Antofagasta Televisión y nos reencontramos.